Hola, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del lugar donde os encontréis. Hoy nuevamente, bienvenidos todos a mi canal. Tenemos una charla con Mayra. Como ya sabéis, todos los miércoles nos visita al canal Mayra con otra charla interesante. Hoy tenemos, que le voy a dar paso. Buenas noches desde España, buenas tardes para ti, Buenas desde Miami. tardes. Bienvenida, Hola. bienvenida al canal, Mayra. Como Gracias. todos los miércoles. Bueno, comento que hoy tenemos un tema bastante interesante. Habíamos dado unas pinceladas hace tiempo, pero hoy vamos a abordarlo más con profundidad, ¿verdad? Sí. El tránsito, ¿qué pasa cuando nos morimos? Mm, Bueno, a ver, primero que adelante. quiero hablarles de mis experiencias propias y no quiero que piensen que, que está setting stone, como dicen, que está tallado en piedra. Sí. Son por mis propias vivencias lo que voy a hablar. Ujú. Yo siempre he estado rodeada de muerte y vida. Y que tenemos que saber es que la muerte es parte de la vida. Efectivamente. Si tú tienes miedo a la muerte, pues estás teniendo miedo a la vida. Entonces, a través de toda mi vida he tenido contacto con la muerte. Desde pequeña, yo tendría como 2 o 3 años y en esos entonces se velaban a los muertos en la plaza. Y yo no sabía, no tenía concepto a esa edad de lo que era la muerte. Había muerto mi tío abuelo y yo lo adoraba. Entonces cogí una silla, me trepé y me metí dentro de la caja con él. Entonces lo toqué, estaba frío y yo tratando de despertarlo, pero hasta que se percataron donde yo estaba. Y me citaron, entonces todo el mundo pues está con una cara de susto, pero yo no entendía todavía lo que era la muerte. Claro. Entonces para mí fue como esa sensación, siempre me quedó esa sensación de frialdad. Y siempre estuve curiosa con la muerte. ¿Qué pasa? Que yo tenía mucha sensibilidad. A mí, las personas antes de morir venían y se despedían de mí. Amistades de mis padres. Y yo le decía, mami, fulano de tal se va a morir. Me dice, pero ¿cómo tú lo sabías? Y dice, porque yo lo vi y me dijo Dios que se iba. Entonces, pues, es algo que yo nunca le tuve miedo. Nunca le tuve miedo y después me hice médico, pero antes de ser médico, a los 9 años, me tienen que operar por tenía apendicitis, estuve a punto de morir. De hecho, sí morí. En sala de operaciones me pierden y me resucitan. Yo no sé cuánto tiempo demoré, ni nada, ni nunca fui a investigar cuánto tiempo fue que duré en ese momento. Pero yo pasé por el túnel y cuando llegó al túnel me dicen que yo me tenía que devolver. Yo iba a sanar muchas vidas. A la edad de 9 años yo no sabía que yo iba a ser médico y mucho menos que me iba a envolver en la cuántica, porque yo creo que a lo que se referían no era tanto a la medicina tradicional, sino a la cuántica, que yo iba a sanar con la cuántica. Entonces, ¿qué pasa? Que yo me devolví, ¿verdad? Y lo que tenemos que saber es que nosotros venimos con una fecha de caducidad. O sea, nosotros somos más que un cuerpo. Y como dice Miguel Carrillo, de hecho, tiene un libro titulado El Tránsito. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros estamos en un coche. El coche es lo más denso, nuestro cuerpo físico. Pero hay un alma dentro.
O sea, el coche es vehículo del alma y el alma a su vez es el vehículo del espíritu. Que el espíritu es uno solo, somos todos uno. Y eso es lo que hay que entender. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando uno muere? Pues uno pasa por un tránsito. Que si puedes poner la primera diapositiva. Era lo que iba a hacer ahora. Aquí está. Ok. Primero que nada, uno muere, ¿verdad? Y está, lo acepta o no lo acepta. Si tú no lo aceptas, ¿qué pasa? Te quedas divagando, porque primero, si tú no realizas que estás muerto, pues tú te crees que tienes un cuerpo. Y si tú no te lo crees, pues puedes haciendo, o sea, paseándote por tu casa. Y esas son las veces que el celaje de las personas, o sea, la sombra, o que se siente la persona, el perfume de la persona, todo eso porque esa persona... Mayra, es que se oye mal, ¿eh? Se oye bastante mal, ¿eh? Espérate, yo no sé, pero es cuando estamos haciendo el... Sí, es que se oye como con mucho eco y se... No sé si las personas que nos están viendo en directo te escuchan bien, pero desde aquí se oye como distorsionado. Déjame ver si... ¿Y ahora? Mucho mejor. Ok. Tengo que mandar a arreglar esta computadora. Está perfecto, ahora se te escucha perfecto y sin ruido. Bueno, ¿qué pasa cuando uno muere? Hay personas que no se dan cuenta que han muerto. Y sobre todo si han muerto en muerte súbita, accidente. O sea, se quedan como diríamos nosotros, el limbo. O sea, no se dan cuenta. Y entonces, ¿qué pasa? Que muchas veces se aparecen, o sea, nosotros los vemos. Sí. Y es lo que se conoce como el doble corpóreo. Ok, que es entre sutil y entre materializado, ¿verdad? Efectivamente. Y se ve perfectamente, además, que se ve muy bien, se ve como si fuera una figura perfecta, como transparente, pero se ve perfectamente. O sea, es como el ejemplo de cuando ves el arco iris, que ves los colores definidos, pero ves la forma, pues también se ve así. Le llamamos desencarnados, que están en otro plano multidimensional. O sea, las personas que podemos ver, los vemos en esos planos, realmente. Exacto. Entonces, ¿de qué depende el tránsito? El tránsito depende de tu nivel consciente. Uy, Mayra. ¿Cómo? Ahora. A ver, la clavija, a lo mejor que al moverte. Uy. Si se te escuchaba perfectamente. A ver, ahora. Ahora bien. No me puedo mover, estoy Aquí está ahí. Bueno. Ahora no se te escucha. Nada. Ahora sí. Nada, no se te escucha, Mayra. Hace un momento se te escuchaba súper bien. La verdad. A ver, habla ahora. No, no se te escucha nada. Ahora. Se te escucha con ruido de fondo, pero bueno. Bueno, no sé qué está mal, porque de verdad. A ver, ¿así? Bien. Ok. Bueno, venga, que se te escucha bien ahora. Ok, dice la palabra bruja significa el tema de hoy. Es que aquí
Están diciendo, una bruja pequeñita y con muchos poderes, dice Claudia. Y dice Rose, la palabra bruja significa conocimiento y no es el tema de hoy. Es que todos somos brujos. Bueno, es que Claudia y yo nos llamamos brujitas, así Sí, que es de cariño. Y sí, bueno, por la sabiduría y con... efectivamente. Bueno, como yo estaba diciendo, cuando uno no acepta, o sea, cuando está muerto y tú no aceptas que estás muerto, pues te quedas como un desencarnado. Y los desencarnados que se le pega a la persona, dependiendo de la vibración que tenga esa persona. Ok. Entonces, hay dos cosas que tienen que pasar para que la persona haga el tránsito. Una es que reconozca que esté muerto, que haya muerto, y la otra es que lo acepte. Si no lo acepta, se queda divagando, o sea, se queda como un desencarnado y también puede ir directo a una reencarnación. Pero ¿qué pasa? Si reencarna en ese camino que no pasó por un tránsito, va a estar más denso y va a ser más lenta su evolución. Y entonces esa es la pena de eso, porque en realidad no continúa como debe ser, que nosotros hemos venido a evolucionar esta vida, a hacernos seres más, cada vez seres más similares al creador, ¿verdad? A la fuente. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Que nosotros todos hemos decidido la fecha de caducidad del coche, o sea, de nuestro cuerpo. El alma ya ha decidido todo lo que va a vivir en esta vida, de qué se va a enfermar, todo. Y todo es un proceso para todos evolucionar. O sea, al final, lo que es la evolución. Entonces, aquí como vimos que pongo la muerte arriba y después aceptación y no aceptación. Ya discutí la parte de no aceptación porque se queda como el corpóreo, se queda como un desencarnado. Okay. Y de ahí puede reencarnar. Pero tengamos consciente de que esa reencarnación va a ser más sufrida, más dolorosa, más densa. Aquí podemos ver a las personas que son los psicóticos, ¿ok? O sea, no, psicóticos no, psicópatas, perdón, psicópatas. ¿Ok? Entonces, estamos al otro lado, a la aceptación. O sea, cuando ya tú sabes que moriste, te aceptas, entonces pasas por el túnel de luz. ¿Okay? Entonces, el túnel de luz, ¿qué es otra dimensión. O sea, abrimos la puerta a una dimensión más sutil. Entonces, pero de ahí también puede reencarnar. Okay. Efectivamente. Es importante tener claro esto porque lo que estás comentando de cuando se va al túnel de luz, que se ve como una luz realmente, por eso muchas personas que tienen experiencias cercanas a la muerte ven como una gran luz, como que se le está absorbiendo, le está llamando esa luz, tienen que esa luz le está como llamando, como que sienten que tienen que caminar hacia ella. Yo he hablado con varias personas y yo he experimentado un poco eso cuando nació mi hija, que creo que lo había comentado en otra entrevista, en otra charla que tuvimos, que cuando nació Ana, pues se me rompieron los capilares todos de la placenta y yo sentía una sensación de paz, estaba desangrando totalmente y sentía una sensación de paz, de mucha tranquilidad y notaba que me iba y yo solo quería que me dejasen tranquila y empecé a notar como que mi cuerpo se elevaba, como que mi cuerpo que flotaba, la sensación era como que no tenía cuerpo,
y como que estaba viendo a todas las personas que estaban allí y es como sentir mucha paz, como una sensación de amor inmenso, 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 inmenso y de repente, ¡puff!, aquí estoy otra vez. Pero sí, la sensación fue muy potente, o sea, es algo que a mí no se me olvidará en la vida se me olvidará esa sensación de cuando nació Ana, que todo el mundo a mi alrededor estaban súper nerviosos y yo tenía una paz, una tranquilidad, solo decía, dejarme en paz, que yo quiero dormir, dejarme en paz. Claro, si me dormía me iba. Claro. Porque es la muerte más dulce es desangrarse, o sea, es la muerte más dulce, yo lo sé, porque yo me estaba desangrando realmente y era irme, dejarme ir y una sensación de paz, de una paz y de una sensación muy amorosa, muy tranquila y me estaba desdoblando totalmente y veía luz, veía muchísima luz, era como una luz muy intensa, eso sí es verdad, y de repente, boom, para abajo. Sí, es un luz que es indescriptible, porque Sí. a menos que tú pases por la situación, no lo... No. Es que es difícil de describir, porque es que la luz te envuelve y como que tú eres luz. Y Sí, como esa luz es tan potente que los ojos humanos no se cegarían de tan intensa que es la luz. justo. Sí, es algo... Y yo hablé con varias personas que han tenido así experiencias, que han estado hay personas que están en la UCI que luego vuelven, personas que pues a lo mejor de un accidente que sintieron eso, me ha coincidido en el gabinete hablar con personas y es la mismo que yo percibí en su momento. Lo que pasa es que yo no llegué hay personas que han llegado casi a entrar. Eso yo no lo hice, pero sí que he hablado con gente que ve cómo que la están llevando, que de repente la están llevando. Incluso he visto personas, he hablado con ellas que han visto seres que como que los estaban recogiendo también en ese momento. O sea que fíjate, esas experiencias son impresionantes, pero la muerte es una trascendencia, es un cambio, por eso es tan importante prepararse para trascender, para desencarnar. Lo que hablabas del doble corpóreo, personas que no son conscientes de que se han ido, se han muerto de golpe y quedaron ahí. Exacto. Y otras que se han suicidado y quedaron ahí también, porque han roto el trabajo que tú estabas comentando hace un momento. El proceso que venían a aprender aquí durante esa vida lo han cortado, no han hecho el proceso adecuado, por eso han quedado en esos planos. Y por eso personas sensitivas los podemos ver, personas que podemos ver en otras dimensiones, los podemos ver y es así, y se aparecen o se manifiestan con poltergeist que tiran cosas para que sepan que están. O sea, es importante aclarar esto para que las personas, que no hay que tener miedo, simplemente ayudarlos a que trasciendan, ayudarlos a lo que estabas hablando, a que se vayan al tubo de luz, ayudarlos a que vayan a su camino, porque si no, están pasando mal, no están en donde tienen que estar y también están perjudicando a las personas que están percibiéndolo. Sí, de hecho, es muy importante que cuando alguien muere, que uno no esté tan triste, porque eso hace que por amor esas personas se queden más aquí en lo terrenal y que no siga su evolución. Entonces es importante ya dejar ir y saber que es un tránsito, es eso, es una transición, o sea, no es algo que, y eventualmente nosotros todos vamos a morir. Efectivamente, es que es un cambio, trascendemos de nuestro avatar y trasciende nuestra alma realmente. Nuestro avatar ya cumplió la función que tenía que hacer a este plano, porque es como comentabas antes, el vehículo que necesitamos para transitar por aquí, dejamos nuestro avatar y trascendemos nuestra alma. Exacto. Entonces, mira, hubo un blog en Yahoo que hablaba sobre la muerte, donde
fueron a investigar en el pueblo más feliz del mundo, que se llama, o la ciudad, no sé, se llama Bután. Y en Bután, ¿qué es lo que hacen ellos? Que ellos meditan sobre la muerte. ¿Ok? ¿Y qué te hace el meditar sobre la muerte? Es que tú aprovechas la vida mejor. Entonces, tú vas a vivir el aquí y el ahora mejor, sabiendo, o sea, sí hay un momento de felicidad que tú mismo escogiste, pero te realizas que es un tránsito. Entonces, tienes que aprovechar esta vida para de verdad compartir tus dones y talentos, porque todos venimos con dones y talentos, y es para compartir y para nosotros ayudar a otros a evolucionar. Entonces está el de nosotros compartir y saber que lo tenemos y no guardarnos para nosotros, sino tenemos que compartirlo. Y eso vamos a ayudar a otras personas a evolucionar. También es interesante comentar, Mayra, que todas las personas que han tenido estas experiencias antes de la muerte, todas han hecho un cambio radical de vida, de manera de pensar, de manera de actuar, incluso han cambiado de trabajo, han cambiado con la familia que están, han cambiado muchas cosas porque al tener esa experiencia, perdón, es como que son mucho más conscientes de lo que somos, son mucho más conscientes de lo que hacemos aquí, a qué venimos aquí, porque es como una apertura a nivel de conciencia, pero es general, ¿eh? Yo con todas las personas que he hablado y aparte he leído libros sobre, a partir de lo que me ocurrió a mí, pues hombre, siempre te involucras mucho más, ¿no? Y para entender cosas. Y todo el mundo hay un denominador común, que hay un cambio muy importante en su vida aquí, pero muy, muy grande, con mucha más conciencia de las cosas, con mucha más conciencia de lo que somos y lo que venimos a aprender. Claro. Cuando a mí me pasó, yo estaba muy pequeña, yo tenía apenas 9 años, entonces no vi, como tú dices, el cambio ese Claro, inicial, porque yo todavía era niña. claro. Y fue como que me pusieron una venda porque yo no lo recordaba. No lo volví a recordar, sino hasta años más tarde que me hicieron una regresión, y durante esa regresión, mientras lo recordé, mi cuerpo le vi Claro. que la que me estaba haciendo la regresión se quedó en shock porque nunca había visto a nadie levitar. Entonces fue bien interesante. También esto de la reencarnación es un poquito, como te digo, como mucha controversia, ¿verdad? Sobre Sí, la reencarnación, especialmente las personas que son religiosas, tienen muy arraigado su religión, y yo solía tener muchas discusiones con mi mamá, porque ella era bien católica, y yo sí siempre he creído en la reencarnación, por experiencias que he tenido. O sea, yo he recordado reencarnaciones pasadas. Yo tuve la gran experiencia de asistir a una conferencia con Brian Weiss, que Brian Weiss es un médico que con hacía regresiones. regresión, pero él hacía regresiones, pero nunca había visto esto de vidas pasadas, y no fue hasta que uno de sus clientes empezó a decirle, o sea, la vida pasada, empezaron a contar cómo estaba vestida y todo eso, el año y todo, y él empezó a impresionarse porque no creía en vidas pasadas. Él se tuvo que poner a estudiar todos los libros sagrados, todas las religiones, y ahí descubrió que muchos de los libros sagrados le han sacado esa parte donde Sí. habla de la reencarnación. Entonces yo asistí a una conferencia con él donde él hizo una hipnosis grupal,
hizo una regresión y te lleva a la vida que te estaba afectando en esos momentos. O sea, yo tenía un dolor en el cuello y yo tenía restringido el movimiento de mi cuello. Yo no podía hacer más de eso. Entonces fui con o sea, el objetivo de yo sanarme y poder recuperar el movimiento en mi cuello. Fui a la vida que me estaba afectando y había sido, me habían puesto en la guillotina y me habían cortado la cabeza. Una vez lo recuperé, cuando regresé ya no tenía dolor en el cuello, ya tenía movimiento en mi cuello. O sea, es muy importante también, o sea, saber que existen terapias. Sí, yo trabajo regresiones, por eso. Yo trabajo regresiones. Sí. Porque hay veces que las vidas pasadas nos pueden estar interfiriendo en esta vida. Sí, mucho. Por pactos y contratos que hayamos hecho o lo que sea, ¿verdad? Sí. Entonces, te quiero explicar ahora qué pasa cuando uno entra al túnel de luz, y es la próxima diapositiva que tenemos. Hay dos cosas que pasan. Tú te das cuenta que tú eres un alma y te reconoces como alma. O te puedes reconocer como la na-deidad, que quiere decir que eres parte del todo, y al reconocer que eres el todo, también eres la nada. Entonces es como ambiguo, ¿verdad? Que todo es el todo. Entonces nosotros somos los propios creadores de todos estos universos. Efectivamente. Y ahí es que tenemos que llegar, ¿verdad? Esa es la finalidad. Ahora, el alma puede decidir reencarnar, pero ya es desde el amor. Ya reencarna conscientemente de lo que es o sea, de lo que has sido, porque es una recolección de todas esas vidas, y ya reencarnas por amor. Que muchos de nosotros que estamos viviendo esta etapa en el mundo ahora mismo estamos entrando en la quinta dimensión, pues hemos venido por amor y para hacer despertar otras almas. Efectivamente. Entonces es muy interesante este tema, de verdad, y es para hablar y hablar y no acabar. En cuanto a la reencarnación, yo siempre lo he creído. De hecho, en mis hijos, si tuvieran un hijo antes de los 2 años, ellos pueden recordar la encarnación anterior. Y si tú le preguntas qué tú fuiste en la vida pasada, ellos te dicen. Yo me recuerdo que mi hija tendría como 2 añitos, cerca de 2 años, llegaba a los 2 años, y me dijo: mami, ¿tú te acuerdas cuando jugamos esto? Pero solo que tú eras la hija y era la mamá. Entonces me estuvo gracioso y curioso. Y en esos entonces yo estaba cogiendo unos cursos con un médico ruso que te enseña a percibir energía. Entonces él me enseñó a ver la vida de la línea de la vida de la persona. Y como nos puso a ver la línea de la vida de nuestros hijos, que tú no tienes que pedir permiso, ¿verdad? Y yo vi la línea de una de mis hijas, me salieron 3 líneas, y en una de las vidas de mi hija, ella era gitana y yo era su hija en esa vida. Entonces es bien interesante, porque es que cuando tú la empiezas a ver, nada más te enseñan. Me imagino que eso le pasa a Claudia o a cuando abren los registros de chicos, que nada más te enseñan lo que tienes que ver. No te lo enseñan todo, sino te enseñan lo que tienes que ver o lo que tienes que trabajar o lo que le tienes que decir a la persona para que esa persona trabaje. Entonces, empiezas a ver la línea de la vida, empiezan a abrirse como burbujas. Y en esas burbujas aparecen los episodios y te dejan ver el episodio de esa vida o un episodio en ese momento. Y hay una película que es Doctor Strange, la de Doctor Strange. Sí. Que no sé si sabes que es como que todos como unos círculos concéntricos, y después se abren las distintas
episodios de la vida. Así mismo que se ve la línea de la vida, es bien interesante. Entonces, sí, y aparte de eso, somos seres multidimensionales. O sea, estamos aquí, pero nosotros hay otro yo que es un ángel, hay otro yo que es un arcángel, así. Sí, sí, es así. Y volviendo al tema de la muerte, de trascender, un poco explicar que cada persona cuando trasciende se está enterando de todo. O sea, aunque su cuerpo físico no tenga las constantes vitales, o sea, que ya no tiene ninguna constante vital, eh, están presentes, están, porque tardan, no se van en el mismo día, ya desaparece su alma y se van, no, normalmente tardan de 3 a 4 días, Sí, si sí, no se quedan por ahí, si no se quedan por ahí. Y en ese momento están viendo cómo su familia llora, cómo todos están fatal y encima ese ser no puede hacer nada. Lo único que podría hacer era pues manifestarse de alguna manera, o por olores, o por sensaciones, o porque te hacen alguna visita, porque, bueno, a mí hace poco ya sabes que tuve esas experiencias muy potentes de una persona que para mí fue importante y costó que se fuese por el túnel de luz, porque estaba muy densa esa persona, se me presentaba, yo la veía perfectamente, aunque sé que ya no estaba en este plano, que estaba en otro, yo la veía perfectamente. Un día yo estaba con mis padres y entramos mi hija y yo en casa, que ya te lo había comentado, sí. un olor a tabaco que mi madre no lo olía y mi padre tampoco, y nosotras, qué olor hay aquí tan fuerte, pero qué olor tan fuerte, aparte era el tabaco que esa persona fumaba. Y bueno, y voy a mi habitación y ahí ya era exagerado, exagerado. Y bueno, identificamos perfectamente que estaba allí porque nunca no se fumaba y era el tabaco estaba ahí y yo lo vi después. O Sí, sea, imagínate, porque ellos cuando no están, no han pasado el túnel, pues siguen en ese plano. Por exacto. eso es tan importante cuando es el entierro, el funeral, no estar todo el rato llorando, no estar todo el rato. Entiendo que traemos esa educación de pena, de tristeza cuando un ser pues trasciende, pero es importantísimo entender que la muerte es un tránsito, que la muerte es un cambio, es quitar Exacto. esa connotación tan negativa, tan triste, tan caótica, porque parte de nacer es morir, porque es así. Nacemos para morir, porque venimos a hacer un trabajo y en el momento que nuestro trabajo ya ha terminado, nos vamos. Sí, Porque nosotros ya lo hemos pactado, ya lo hemos dicho. Antes de encarnar en este plano, ya dijimos, pues tal día yo me voy, de la manera que sea, pero yo me voy. Ya lo decidí, porque vienes a hacer el trabajo y te vas. Otra cosa es cuando interrumpes ese trabajo, lo que hablábamos antes de, pues, un accidente de golpe, provocado encima, que no se contaba con él, pues un suicidio es cortar toda esa línea. sí. Y Y aparte que perjudica esa alma, porque se crea un karma también. también. O Y, sea, es importante tenerlo en cuenta todo esto. y personas que mueren en grupo. Exactamente. Eso se ha pactado. O sea, eso no es que es casualidad. Eso se pactó que esas almas iban a hacer eso. Para Un traer, accidente de coche con varias personas, un accidente de avión, por ejemplo, o de tren también. así mismo. Y es interesante también, mira, yo que he visto muchas personas morir, eh, nosotros los médicos sabemos que hay la mejoría antes de la muerte. Sí, Y sucede, o sea, como 1 o 2 días antes de morir, esa persona como que resucita de nuevo, como que sí, se mejora, es una mejoría de golpe, sí, mejoría, pero después
se muere. Y eso mismo pasa con los bebés. O sea, yo lo he vivido porque yo soy neonatóloga y así mismo pasa con los bebés. Cuando se mejoran de momento, pero yo digo, o sea, uno tiene la esperanza, ¿verdad? Y como médico, que yo me formé para, o sea, tratar de salvar. O sea, no por eso soy médico, me gusta la medicina, pero si tú no quieres que nadie se te muera. Y a veces es difícil, o sea, aunque ya yo tengo más conocimiento de esto, pero es difícil cuando uno tiene cierto apego, porque más el apego de nosotros que la persona. Efectivamente, que de la persona. Realmente lloramos porque nos va a faltar esa persona, estamos tristes porque nos falta, es nuestro apego realmente a que esa persona se fue, porque ella ya no sufre, está en otro plano, que ya no tiene el cuerpo físico. El cuerpo físico es el que percibe el dolor, es el que percibe la tristeza, es el que percibe esas sensaciones, ¿verdad? Sí. Y esas emociones tan fuertes, pero realmente la pena es nuestra. Así mismo, la pena es de uno, no es de ellos. Ellos ya decidieron que nosotros, el alma decide cuándo es que se va. Si está siempre, aunque no lo recordemos, siempre decidimos cuándo nos vamos. Sí. Asimismo, en otro programa yo mencioné el libro de Anita Moorjani de Sí. que ella estaba en coma, ya la habían desahuciado. Entonces su alma se encuentra con el alma de su padre, que dice, si cruzas el umbral, ya no hay vuelta atrás, la decisión es tuya. Y ella decide regresar y ya completamente sana. Entonces ella fue la que decidió en esos momentos, o sea, o ya había decidido que eso era lo que iba a vivir, lo que iba a pasar, y que iba a ser un portavoz de que nosotros tenemos el poder de sanarnos nosotros mismos. Dicen por aquí, Mayra, no debemos estar tristes, lo que pasa es que algunas personas se echan mucho de menos porque fueron maravillosas con nosotros y lleva un tiempo acostumbrarse a ese cambio. Sí, claro. Pero es que ese es el programa que traemos, educacional. O sea, hay que tener en cuenta que ahí hay un programa educacional en el cual nos han educado que tenemos que estar tristes, que tenemos que echar de menos, que tenemos... No, al contrario, recordar a esa persona en vida. En vida, o sea, fue esa persona. Totalmente. Sí. Es que es eso. O cuando una persona no la cuidas y de repente se va y lloras por esa persona, acuérdate de ella cuando estaba viva, ayúdala cuando está viva, protégela cuando está viva. Ahora cuando se fue, ya acabó su ciclo, ya acabó su función. Si lleva tiempo a acostumbrarse, es tu apego, realmente. Es el apego y es la educación que hemos tenido. Sí. Realmente es eso. Muchas veces entiendo que no todo el mundo está en la frecuencia, no todo el mundo está aún sanando lo que es el tema de la muerte, porque es importantísimo prepararnos para trascender, es importantísimo prepararnos para ese tránsito, que es importante igual que la vida, igualmente de importante. Sí. Yo recuerdo la muerte de mi padre cuando mi papá murió. Yo creo que ha sido la muerte más bonita que he visto. Sí, es que se puede decir eso, porque se fue durmiendo. Y él estaba consciente de que estaba muriéndose. O sea, él lo sabía. Pero fíjense qué lindo fue que él llamó a todas las personas que él pensó que había ofendido en esta vida. Y quiso hablar con cada una de esas personas, incluyendo a mi madre, porque ellos estaban divorciados hacía más de 10 años. Y yo sé que cuando mami fue a hablar con él y salió de allí llorando, lágrima viva, claro. Y no porque él le pidió perdón por todo lo que le había hecho, no sé, o sea, él se reivindicó con todo el mundo. Y él murió, te digo, o sea, le tenían con morfina porque mi papá tenía metástasis a los huesos. Y él murió yo me quedé a dormir o sea, en el hospital estaba mi hermana,
porque se volvió a casar la esposa y yo. Y yo le pedí a Dios, Dios mío, llévatelo, que nos durmamos todo el mundo, que no nos enteremos cuando se vaya. Y mira, yo estaba medio dormida y yo oí su último suspiro. Y yo abrí los ojos y yo dije, papi, ya murió. Pero murió, o sea, Tranquilo, tranquilo. con todo solucionado, no llevándose ni rencor, ni rabias, ni enfado, porque eso es lo bonito. Lo bonito de cuando Ano trasciende, pues es irse en paz, Sí. es irse en paz. Por eso es tan importante cuando a alguien sabemos que le queda poquito, pues acompañarlo, darle muchísimo amor, hablar lo que a lo mejor no se había hablado en algún momento y es importante, hablar con esa persona, decirle todo lo que realmente sientes, porque es una manera de estar en paz. Es importante eso, de estar en paz, esa persona y tú. ¿Por qué? Porque a ella la ayudas y a ti también, porque luego muchas veces quedan esos remordimientos y esas penas, porque luego se está llorando un montón de tiempo porque no has hablado con esa persona antes de trascender. Así mismo. Fíjate que con mi papá fue diferente a mi mamá. Mi mamá me dolió más. No sé si fue por eso mismo, porque no me dio tiempo a decirle todo lo que quería decir. Es tan importante, Mayra, tan importante, fíjate. Porque aparte ayudas luego a esa alma a trascender súper rápido. Más rápido. Cuando una persona muere con muchísimo dolor, muy apegado a las cosas materiales, con cosas sin solucionar, con enfados con personas, o con hermanos, o con parejas, o con la esposa, el esposo, lo que sea, eso queda ahí muy marcado, ¿eh? Porque queda una energía ahí muy pesada además, ¿eh? Sí. Muy, muy pesada. Y recuerdo que hace poco, fíjate, al hospital con mi madre y lo único que hice fue elevar desencarnados, porque había tantísimos, te lo comenté el otro día además, era exagerado, exagerado la cantidad de desencarnados que había. Era urgencias, imagínate. Y era exagerado. Pero ¿por qué muchas veces? Porque a veces se muere solo, Claro. se va solo y ya te vas con pena de esa soledad. ¿Y qué tú me dices de cuando pasó lo de la pandemia, verdad? Que, Imagínate, imagínate. sí, entonces, y de hecho le dije a una amiga mía que tenemos que ir a elevar el carnado. En un sitio aquí en Miami se cayó un edificio, murió muchísima gente. Y yo me imagino que, o sea, que todavía andan hablando por ahí porque Claro, claro. Es que no, ahora hay muchísimo, no sé si te pasa a ti, pero yo, las personas que vienen, se nos fue Ana, no sé por qué. Bueno, me quedé sola aquí. Deja ver si entra de nuevo. Pero bueno, mientras ella entra, les quería decir un pasaje de Deepak Chopra que habla sobre la muerte. Y me estuvo que de verdad que es lo que escribió es muy lindo. Se lo voy a leer. Lo que llamamos muerte no es más que un salto cuántico de la creatividad del ser. El universo se enciende y se apaga constantemente a nivel subatómico, a nivel molecular, a nivel de los órganos. El universo se recrea en sí mismo. Estamos constantemente muriendo para recrearnos. Si algún día tuviéramos éxito para conquistar la muerte, el universo se momificaría, se quedaría estático. Es a través de la muerte como el universo se actualiza y se renueva a sí mismo. Si entendemos la muerte, entenderemos la vida. La muerte es el apagado y el nacimiento, el encendido. Por cada apagado hay un encendido. Si muriéramos y no nos recreáramos, seríamos la única excepción en el universo entero. Esta que es un pasaje muy bonito y así
yo creo que cerraremos el programa. No sé si Ana va a entrar de nuevo, esperemos. No sé qué pasó, tenemos problemas técnicos aquí. Espero que les haya gustado todo esto. Y desgraciadamente no puedo ni ver los comentarios. Bueno, no sé, Ana se quedó, no sé qué pasó, si se le fue la luz o qué. Bueno, gracias por estar todo el mundo aquí. Y no sé ni cómo apagar esto, así que si alguien por ahí tiene noción de cómo salir del StreamYard, me dejan saber. Yo creo que fue que se le fue la luz.